Llevaba varios días recorriendo las calles de Caracas. Ya había conocido algunos de los barrios populares que se encuentran al oeste de la ciudad. Viajé hasta el otro extremo para conocer las zonas en donde viven los millonarios. Caminé por las calles del centro para aprender sobre su historia, para entender la actualidad, pero sobre todo para conocer a la gente que cada día sale a las calles de Caracas con una gran actitud por darlo todo para sacar adelante a su país. De hecho, eran tantas mis ganas de explorar esta ciudad que en un momento de sed y antojos durante una noche, y tal vez un poquito de locura, salí de mi hotel para recorrer las obscuras y solitarias calles de Caracas en busca de una tiendita. Y mientras todo esto sucedía, había un personaje muy importante y querido por todos los habitantes de Caracas que observaba atento y en silencio cada movimiento que yo hacía, al igual que observa durante día y noche la vida de todos los habitantes de esta ciudad, como si se tratara de un vigilante gigante al cual todos los caraqueños le tienen mucho cariño y respeto. Se trata de El Ávila, una enorme montaña de más de 2000 metros de altura que sirve como muralla natural entre la ciudad de Caracas y la costa del Caribe. En esta montaña podemos encontrar un parque nacional y en la cima de uno de sus picos, un extravagante hotel de lujo construido en los años 50, pero que estuvo abandonado durante más de 60 años y hoy guarda una de las historias más interesantes en la vida de este país. Como parte de un proyecto de nación que busca impulsar la modernización de Venezuela, el día de hoy, 29 de diciembre de 1956, se inauguró el maravilloso complejo turístico y recreativo denominado El Ávila, el cual cuenta con un sistema teleférico de alta tecnología para subir por esta gran montaña, y una vez en la cima, los visitantes podrán gozar de la experiencia de hospedarse en el hotel más exclusivo de Venezuela y uno de los hoteles más lujosos y modernos del mundo, con una vista espectacular de 360 grados, además de restaurantes, discoteca, un casino y muchas cosas más. A partir del día de hoy, el impresionante Hotel Humboldt abre sus puertas al público, después de un memorable evento de inauguración encabezado por el presidente Marcos Pérez Jiménez, sumando así otro exitoso proyecto de modernización para la República de Venezuela. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Guía de Hoteles con Alex Tienda. Yo soy Alex Tienda y esto que tengo a mis espaldas es Caracas. Y el día de hoy les voy a dar todo un tour y un recorrido muy interesante de uno de los hoteles más icónicos de la historia de Caracas, el Humboldt Hotel en Caracas, Venezuela. Amigos, buenos días. Estamos ahorita en el estacionamiento del teleférico, uno de 3 teleféricos que tienen aquí en Caracas, y este en específico es el que sube al Hotel Humboldt. Vamos a hacer el check-in el día de hoy. Estoy nervioso y estoy emocionado. No sé qué tanto vaya a poder grabar porque al final es un hotel un poco especial en muchas cosas que ya les estaré contando, pero bueno, por lo pronto aquí están los dos locos de viaje. Y gracias, me trajeron hasta acá. Yo me despido de ustedes por ahora. Pues bueno, ¿qué tienen que decir acerca del Humboldt? ¿Ya lo conocen? Que son 200 pesos la taxiada. El Uber. Mira, tengo 10,000 bolívares. Es más, tengo una paca de billetes de bolívares. Mira, no sé cómo es y tengo muchas ganas de ver esto que vas a publicar. Tú eres el conejillo de India de la exploración con cámaras del Hotel Humboldt. Si tu video queda chido, nosotros vamos y lo grabamos. O sea, hay poca gente en Venezuela que lo conoce. Súper poca gente. Estuvo cerrado muy poca. ¿Cuándo lo abrieron? Tiene máximo un año abierto. Máximo. No sé la fecha exacta porque de hecho no se hizo como una inauguración pública ni se difundió nada por redes sociales porque, bueno, ya investigarás, pero el hotel tiene como una historia un poco rara. De décadas y décadas cerrado. Sí. La gran mayoría de los venezolanos no sabe que está abierto. Y la gran mayoría de los venezolanos pues tampoco ha subido. Nunca lo han visto por dentro y es algo que vamos a grabar, por lo cual pues estoy nervioso y estoy muy emocionado y ojalá pueda documentar lo mayor posible para que ustedes lo puedan conocer. Se nos va a hacer tarde, ya está casi el atardecer, entonces hay que apurarnos para alcanzar a subir y verlo de día. Y nada, muchísimas gracias, amigos. Vaya. Oigan, ¿puedo bajar mis maletas o ya se tienen que ir? Pues si no, no tengo calzones para... Nos vamos a quedar una noche nada más, pero a ver,
déjenme preparo esto. Listo, amigos, ya venimos bien equipados. Ahora, les estaba platicando, este hotel, la verdad es, no sé qué tanto esté permitido o prohibido grabar. Emanuel, muchísimas gracias. Valerie. Éxito. Gracias. Y bueno, miren, les enseño. Aquí traigo una especie de clip en el cual yo puedo poner aquí mi cámara y traer las manos libres para que no se note mucho que estoy grabando. Claro, traigo la cámara en el hombro, pero de alguna manera no parece que voy grabando, y la pantalla de enfrente la apagué para que no se note y nadie sospeche que estamos espiando. No estamos espiando, pero sale, cuídense. Gracias. Ok, amigos, bueno, vámonos. Estoy nervioso y estoy emocionado. Nervioso porque, como les decía, no sé qué tanto vaya a poder grabar, qué tanto esté permitido y hasta dónde me puedan decir algo de que está prohibido ahí grabar. Hay un casino, hay un restaurante, pues digo, lo normal de un hotel, salvo algunas cosas adicionales que tiene como de mucho lujo. Pero bueno, aquí empieza esta experiencia y aquí empieza la odisea al Humboldt en Venezuela. Buenos días. ¿Se dirige al hotel La Playa? Sí. Adelante, por favor. Gracias, buen día. Igualmente, si corres rápido, agarra la cabina número 7. Las 7. Vale, gracias. Aquí en esta. Vale, gracias, buen día. Wow, qué elegante. Wow. Bueno, mis primeras impresiones es que este es el teleférico más elegante en el que me he subido. Bueno, tenemos asientos de piel, sillones de piel, la verdad es que están muy elegantes. Y bueno, tenemos nuestro portavasos, cenicero por si queremos ir fumando. Y aquí empezamos a subir el teleférico. Un dato interesante, a este hotel, quiero ver si no hay cámaras. Hay ahí como una especie de intercom para hablar tal vez si hay algún problema o algo. Pero bueno, les platico, a este hotel solamente puedes llegar por teleférico. Hay un camino también en el cual te puedes ir por la montaña. Yo no lo conozco, pero me platicaban que es como un camino de... ¡Wow! Miren, vean la ciudad de Caracas. Nos tocó el atardecer justamente. Entonces se ve una vista espectacular. Vamos a sacar la camarita por aquí, ojalá no se me caigan. Wow. Y bueno, más o menos para que se ubiquen, les platico, de aquel lado está el centro, el casco histórico del centro de la ciudad. Por acá está Plaza Venezuela, que sería pues más como el centro geográfico. Allá es el este de la ciudad. Petare, uno de los barrios que dicen que es como de los más peligrosos, está para allá. Allá al fondo tenemos la 23 de enero. Y pues más o menos para que se ubiquen, estamos ahorita en la parte norte de Caracas y subiendo la montaña El Ávila. El Ávila es un emblema de Caracas. La verdad es que la gente ama mucho esta montaña y tienen como mucho cariño por la silueta que esta montaña representa en lo que es el paisaje de Caracas. De aquel lado de esta montaña, de ese lado del Ávila, tenemos el Mar Caribe. Entonces, estando en la cima de esta montaña podemos ver ambos lados hacia Caracas, la ciudad que está en un valle, y al mar. Entonces tenemos una muy bonita vista de allá. ¡Uy, qué miedo! No me había fijado, no había visto hacia abajo, pero bueno, aquí vamos. Van vacías las canastas, vean. Todas van vacías. Y ahorita el teleférico solamente está funcionando para los huéspedes del hotel. Si ustedes vienen de turistas aquí a Caracas, ahorita no pueden utilizar el teleférico porque estamos en semana radical. Entonces nadie puede utilizarlo como a manera de turistas que suban para tener una vista de la ciudad. Solamente los huéspedes. Así que somos afortunados huéspedes del Humboldt. Y ahorita que lleguemos a la cima, nos hacemos nuestro check-in. Pasaron varios minutos y yo continuaba con el ascenso. Mientras más alto llegaba, las vistas mejoraban y mis nervios aumentaban, al no saber si podría documentar mi experiencia libremente o, al ser este un hotel tan controversial, tendría que grabar discretamente para no meterme en problemas. Los voy a poner en mi mochila para que, bueno, podamos grabar sin ningún problema. Nada, estoy muy emocionado. Este es el hotel más lujoso de todo Venezuela, de todo Caracas. Es un hotel que estuvo cerrado durante muchas décadas. Lo acaban de abrir ¡wow! Ok, no, retiro lo dicho, todavía no llegamos. Parecía que ya habíamos llegado, pero miren, todavía nos falta. Vamos a bajar ahora. Wow, miren, por ahí va caminando un señor. Es que no saben, estamos súper alto ahorita. No sé si este señor vive aquí en la montaña, es como el señor de la montaña. Igual ahí hay una señora, miren, hay una señora ahí haciendo aeróbics. Hola señora, buenos días, saludos. Ahora, no hay calles que lleguen hasta acá, son más bien es como un camino de terracería. A partir de este momento ya no podemos ver Caracas porque estamos bajando por una parte de la montaña como a un vallecito que tenemos acá. Pero vamos a volver a subir y allá está la cima, está altísimo. Ya podemos ver el Humboldt, de ahí se ve, es esa torre que se alcanza a ver ahí, es como circular.
Para que puedas entender mejor la importancia que tuvo para mi viaje por Venezuela el haberme podido hospedar en este hotel, te voy a platicar la primera parte de la historia del Hotel Humboldt y más adelante, cuando entremos juntos a conocerlo, podrás comprender por qué este hotel se ha vuelto tan enigmático para todos los venezolanos. Así que mientras llegamos a la cima de la montaña, vamos a viajar nuevamente al pasado, hasta el inicio de la década de los 50. Como ya te había platicado en algún episodio anterior, durante estos años comenzó a gobernar el presidente Marcos Pérez Jiménez, a quien seguro recordarás por haber sido uno de los tantos dictadores que han sometido a Venezuela durante su historia. Pero uno de los legados que también la historia le atribuye a Marcos Pérez Jiménez es el de haber implementado una modernización del país que, bajo el lema de Nuevo Ideal Nacional, proponía la transformación del medio físico de Venezuela, o en otras palabras, transformar a Venezuela en uno de los países más modernos y desarrollados del mundo a través de la construcción de impresionantes obras vanguardistas, entre las cuales se incluían a desarrollos urbanos, edificios, puentes, autopistas y acueductos. Y aunque todo esto sonaba como un proyecto ambicioso y de proporciones descomunales, para el Venezuela de los años 50, la visión de Pérez Jiménez era completamente alcanzable gracias a diferentes factores que se alineaban a favor de la modernización de Venezuela. Por un lado, la cantidad de habitantes en el país, que en aquel entonces era mucho menor a los que hay en la actualidad, y al ser uno de los mayores productores de petróleo, el ingreso per cápita de Venezuela se encontraba dentro de los más elevados del mundo. Debido a esto, millones de inmigrantes españoles, italianos, portugueses y de otros países europeos que huían de las condiciones que había dejado la Segunda Guerra Mundial en sus países, llegaban a Venezuela con la ilusión de iniciar una nueva vida en el país más próspero de América Latina, y una gran parte de estos inmigrantes trajo consigo inmensas cantidades de dinero que fueron invertidas en negocios, industrias y desarrollo para el país. Sumado a todo esto, un presidente con la visión de modernizar a Venezuela y con un flujo de dinero prácticamente ilimitado gracias a los ingresos del petróleo, creaban el ambiente ideal para que cualquier arquitecto, ingeniero o visionario con la idea de construir algo increíble hiciera de sus sueños una realidad en la Caracas de los años 50. Uno de esos soñadores fue el conde Vladimir de Bertrán, un ingeniero y piloto nacido en Rusia y de origen francés que luchó durante la Segunda Guerra Mundial como piloto de la Fuerza Aérea Francesa y que además tenía un gusto y fascinación por los sistemas de transporte teleférico. Este conde llegó a la ciudad de Caracas en 1952, seducido por las condiciones favorables que existían en Venezuela para convertir proyectos que podrían parecer un sueño descabellado en una realidad. Y ese sueño del conde Vladimir de Bertrán era construir un teleférico que pudiera transportar a los turistas desde la ciudad de Caracas hasta la cima de la montaña El Ávila y de ahí conectarlos hacia la costa, bajando por el otro lado de la montaña. Para cumplir esta loca idea, el conde de Bertrán le presentó el proyecto al gobierno de Venezuela, y cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez, acompañado de sus ministros, subió por primera vez a la cima de El Ávila para evaluar la propuesta del conde Vladimir de Bertrán, quedó maravillado con la impresionante vista que tenía de todo Caracas frente a sus ojos, e inmediatamente aprobó la idea del teleférico, pero además agregó que aquel proyecto tendría que incluir también a un hotel en la cima de la montaña, que fuera tan elegante y moderno como ningún otro hotel que hubiera existido antes en Venezuela. Lógicamente, teniendo en cuenta las dificultades que representaba construir un hotel en la cima de la montaña a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, el gobierno sabía que necesitarían de un equipo brillante para llevar a cabo el proyecto. Y por suerte, en aquella época surgió toda una generación de brillantes arquitectos e ingenieros venezolanos que se habían formado en las mejores universidades de Venezuela, y muchos de ellos con posgrados en universidades como Harvard y Stanford, entre otras. Uno de esos arquitectos era el venezolano Tomás José Sanabria, un joven arquitecto graduado de la Universidad de Harvard, en donde fue alumno del reconocido arquitecto y urbanista alemán Walter Gropius, fundador de la famosa escuela de diseño Bauhaus. Sanabria, quien gozaba de mucho prestigio después de haber diseñado el edificio de la electricidad de Caracas, fue elegido entonces para diseñar el interesante hotel que Pérez Jiménez quería construir en la cima del Ávila. Y al realizar los primeros bocetos, le presentó al presidente una propuesta de un hotel pequeño que incluía unas 13 habitaciones en un solo nivel, ya que al estar en un sitio de difícil acceso y con un terreno tan complicado, sería muy difícil mantenerlo económicamente, por lo que también agregó un casino a la propuesta del diseño, el cual sería el principal
generador de ingresos para sostener al proyecto. Ante esta propuesta, Pérez Jiménez le dejó muy en claro a Sanabria que durante su gobierno jamás permitiría que existieran casinos en Venezuela y que tampoco quería solo 13 habitaciones, sino un gran hotel de 300 a 400 habitaciones. Así que el arquitecto Tomás José Sanabria, un poco molesto y desilusionado, pero también dispuesto a aceptar el reto del presidente, regresó a la mesa de diseños y contactó al ingeniero venezolano Óscar Urreizieta, un talentoso ingeniero que dominaba las matemáticas y teorías estructurales, y junto a las ideas arquitectónicas de Sanabria, lograron diseñar una impresionante estructura vanguardista que incluía una torre de 14 pisos en forma circular y en la cual se distribuían las 70 habitaciones del Hotel Humboldt, con una vista de 360 grados. Una nueva propuesta que al presidente Pérez Jiménez le encantó y autorizó de inmediato. Así que ahora el nuevo reto consistía en transformar esa idea de un hotel diseñado en un papel a un hotel completamente funcional en la vida real. Ya estamos llegando a la estación. Déjenlos coloco aquí en la mochila mágica para poder maniobrar bien con mis maletas. Nos tenemos que bajar rápido porque el teleférico, la canasta no se detiene. Entonces mientras va avanzando nos tenemos que bajar. Y bueno, aquí está, ya estamos llegando. ¿Cómo? ¿Al hotel? Sí. Su nombre para anunciarlo. Alex Tienda. Bienvenido, amigo. Gracias. Al llegar a la estación del teleférico en la cima de la montaña, me estaba esperando un empleado del hotel para llevarme hasta la entrada. Para este momento, yo aún no estaba seguro de qué tan permitido o prohibido sería grabar mi experiencia, así que continuaba grabando discretamente con la cámara atada a mi mochila. Y mientras avanzábamos por el filo de la montaña, ya empezaba a imaginar lo complicado que debió haber sido lograr la hazaña de construir y mantener un hotel en estos terrenos desde hace más de 60 años. ¿Hay un pueblito ahí abajo? Ese es Galipán. Ah, qué bueno. Y aquella es la playa. Allá es La Guaira. Esa es la Guaira. Ok, wow, no sabía que de este lado del Ávila también hay. Esto no es Galipán, ¿verdad? ¿O sí? Todo esto es Galipán. Todo esto es Galipán. Todo es Galipán. Wow, qué bonito. ¿Había teleférico ahí? Sí, ese era el antiguo. Ok. El antiguo que bajaba a La Guaira. No sé si ve todavía las ruinas que quedan. Ah, ok. O sea, esto Había antes uno venía de Caracas, subía y aquí había uno de La Guaira y también. bajaba a La Guaira. Entonces uno podía ir a la playa por medio del teleférico. Sí. Todo lo Wow. que estaba en la playa podía subir también sin ir a Caracas por el teleférico. Amigos, estamos tan alto que bueno, aquí las nubes nos están rozando la cabeza y pues bueno, por el viento que estamos a una altura como de aproximadamente 3.000, 4.000 pies, se alcanza a ver el viento soplando las nubes con mucha fuerza, mucha velocidad y bueno, se ve un paisaje muy bonito. Vamos a seguir nuestro camino para llegar a Humboldt. Otra de las cosas que pude apreciar de camino hacia el hotel son los negocios de comida y esparcimiento que se encuentran junto a la estación del teleférico. Y aunque ese día estaba todo cerrado por motivos de la pandemia, durante un día normal, los caraqueños y turistas pueden subir a disfrutar de un paseo relajado, con buen ambiente y unas maravillosas vistas desde la cima. Ahora, regresando a nuestra experiencia por el Hotel Humboldt, ya estábamos llegando hasta la entrada principal del hotel. Y antes de compartirte mis primeras impresiones al entrar al lobby y realizar mi check-in, vamos a viajar de nuevo a los años 50 para que termine de contarte cómo fue que se logró la gran hazaña de construir este interesantísimo hotel al cual estábamos a punto de ingresar. Era el año de 1956. El presidente Marcos Pérez Jiménez ya había autorizado la propuesta del arquitecto Sanabria y ahora tenían que conseguir a una empresa constructora capaz de edificar dicho proyecto. Pero el reto no solo era construir un edificio en la cima de una montaña con un terreno complejo y de difícil acceso, sino que además el presidente Marcos Pérez Jiménez, siguiendo su característica obsesión por construir obras impresionantes en tiempos récord, pidió que la construcción del Hotel Humboldt se completara lo más rápido posible. Y es ahí donde una constructora venezolana llamada Eneca S.A. logró adjudicarse la licitación del proyecto al prometer que podrían construir el hotel por completo en tan solo 200 días. Y fue así como el miércoles 16 de mayo de 1956 comenzaron con los trabajos de construcción que para esta obra tan compleja, debido a las condiciones del terreno y lo difícil que era llevar la maquinaria y materiales hasta el sitio de construcción, la empresa tuvo que idear un plan para poder entregar el hotel en el tiempo prometido. Y para ello contrataron a 600 obreros, incluyendo
inmigrantes italianos, portugueses, españoles y también venezolanos que trabajaban las 24 horas sin parar, divididos en 2 grupos con turnos de 12 horas cada uno. Y después de haber superado toda clase de desafíos durante la construcción, finalmente se logró completar la última parte de la obra a tan solo 199 días después de haber iniciado, o sea, un día antes de los 200 días que habían prometido. Y así, el día 29 de diciembre de 1956, el Hotel Humboldt fue inaugurado por el presidente Marcos Pérez Jiménez, ofreciendo su servicio al público a partir del día 19 de abril de 1957. Y lógicamente, después de tanto esfuerzo y dinero invertido en la construcción de este gran hotel, al abrir sus puertas fue aprovechado al máximo para realizar eventos cívicos y de entretenimiento y recibió a toda clase de huéspedes importantes como jefes de estado, celebridades y empresarios millonarios. Pero lamentablemente la historia de este hotel, que comenzó como un proyecto turístico muy ambicioso, se convirtió rápidamente en una historia de fracaso y tan solo 4 años después de haber sido inaugurado, cerró sus puertas debido a la paralización del sistema teleférico y las dificultades y elevados costos de mantenimiento, con lo cual, desde el año de 1961, el Hotel Humboldt quedó en el abandono y durante los próximos años, el vandalismo y la ignorancia de la gente se encargaron de desvalijar el hotel. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Wow. ¿Y ahorita cómo están de huéspedes? ¿Hay muchos, pocos? No, porque como estamos con el tema de la pandemia. Ah, claro. Hoy solamente tenemos con usted, sería la segunda reserva. Ok, entonces casi el hotel para mí solo. Sí. Yeah, qué gusto. ¿Qué más tiene? ¿Piscina? Piscina, Gimnasio. Casino. Okay. Casino, wow. Al ingresar al hotel, lo primero que tenía frente a mí era la recepción, y para este punto yo seguía nervioso y tratando de disimular que estaba grabando con mi cámara en la mochila, mientras una señorita muy amable buscaba mi reservación. Y ustedes podrían pensar que no hay nada extraño en este hotel que pudiera ser distinto a cualquier otro, pero si les contara lo difícil que fue reservar una habitación en este hotel que permaneció cerrado durante casi 60 años, hasta hace unos meses que abrió sus puertas de manera muy discreta, tal vez entenderían un poco mejor el porqué de mi nerviosismo. Verás, más adelante en mi recorrido por el hotel te voy a platicar la parte de la historia en la que este hotel estuvo abandonado durante más de 50 años, pero por ahora solo te contaré que para reservar una noche en el Hotel Humboldt de Caracas, Venezuela, los huéspedes tienen que pasar por un proceso bastante complicado, comenzando por el hecho de que este hotel no aparece cuando buscas en páginas como Booking.com o cualquier otra página para reservas de hospedaje. Eso nos lleva a pensar que tal vez entrando directamente a la página oficial del hotel podamos tener suerte para reservar nuestra estancia, pero al entrar al sitio web del hotel te vas a encontrar con un montón de información sobre el hotel, pero ni una sola sección para reservar. Ante este problema, mi equipo de producción se dio a la tarea de contactar al hotel por medio del correo de contacto que está en la página, y después de varios correos y muchos días esperando cada respuesta, nos indicaron que mi solicitud de reserva había sido aprobada, y ahora teníamos que realizar el pago de 495.530.878.58 bolívares, o su equivalente a $300 para confirmar la reservación. Y ustedes pensarán que aquí ya solo era cuestión de pagar con la tarjeta del banco y listo, pero el problema es que la única forma de pago que acepta el hotel es por medio de una transferencia del sistema de pagos Zelle, que ya te había platicado en otro episodio anterior cómo funciona, y que al ser una aplicación disponible solo para cuentas de bancos en Estados Unidos, realizar mi pago y reservación del hotel se volvía cada vez más complicado. Pero al final lo logramos, se confirmó mi reservación y aquí estaba el día de hoy registrándome en el maravilloso Hotel Humboldt. Gracias. Bueno. Y ahorita cómo es, bueno, es que semana radical casi no hay huéspedes, ¿verdad? Sí, la semana radical muy poco y entre semana también muy poco. Generalmente estamos muy llenos, son los fines de semana.
Los fines de semana de semana normal. 14, ¿sí? 14 y se me olvidó 14/01. Wow. ¿Y cuándo abrieron? ¿En noviembre? En diciembre, el 1 de diciembre se abrió. Bueno, no sé si mi compañera le indicó que tiene el desayuno incluido. Ok. El mismo se sirve adelante. ¿A partir de las 7? De las 7 a las 10 de la mañana. Wow, qué bonito. O sea, si me voy por acá, llego al mismo lugar. Ah, no, pensé que era... No, porque allí de este lado llegan los ascensores de servicio. Ah, ya. Wow. Es como retro. Sí, de hecho se mantiene, por ser patrimonio, la estructura está lo más original posible. Wow. ¿Este hotel en qué año abrió por primera vez? En 1956. Órale, qué bonito. Sí, se siente esa vibra de los 50. Y para poder mostrarles la habitación con más detalle, decidí salir al pasillo para comenzar con el room tour desde la entrada. Ok, amigos, bienvenidos a nuestra habitación. Estamos hospedados en la habitación 1401, el piso 14, la habitación número 1. Y bueno, les voy a dar el room tour para que conozcan en dónde vamos a estar viviendo este día, esta noche, hasta el día de mañana que hacemos el checkout. Lo primero que noté cuando entramos a la habitación es, bueno, como ya lo vieron cuando llegué y me trajeron aquí para enseñarme cuál es mi habitación, me llamó mucho la atención la arquitectura y la decoración. Como que esta onda así, es todo muy cincuentero. Una de las cosas que me llamó la atención, miren, aquí tenemos unos chocolatitos que nos dejaron. Tenemos aquí vamos a ver la lista de precios por si queremos pedir room service. Tenemos región central, es un platillo que tiene arepas de chicharrón. Ok, tienen como platillos de diferentes regiones del país: central, occidental, andina. Huevos al gusto, $15. Omelette de 3 huevos, $15. Una ensalada César nos cuesta $20. Un club sándwich Humboldt con papas, $20. Y una hamburguesa de res con papas, $20. Bueno, estos son los precios para el servicio a la habitación, y en el restaurante seguramente es similar. Y tenemos aquí, esto está incluido con nuestra noche de hospedaje. Estas bebidas de este minibar, podemos tomar cualquiera de estas sin ningún costo adicional. Y luego por este lado tenemos la televisión, tenemos nuestra cama. Este es como el lado del dormitorio. Aquí tenemos un teléfono. Ahora, esto me gusta, a pesar de que tiene como este estilo retro y que guarda como la arquitectura y decoración original de los 50s, pues sí encontramos cosas que lo hacen ser un hotel cómodo y un hotel moderno, como por ejemplo las luces. Todo esto se controla de aquí. Todavía no lo entiendo muy bien, ese es un tema. Y ahora les voy a enseñar el baño. El baño es una cosa muy linda porque quiero que vean. Wow. Por este lado, antes de llegar al baño, les quiero enseñar el closet. Tenemos aquí un como guardasacos, por si ustedes traen un traje, ahí lo pueden guardar. Y tenemos nuestra caja fuerte, un cajoncito aquí para guardar algunas cosas. Nuestras maletas ahí las pusimos, y tenemos el tocador. En el tocador nos dejan 2 aguas con sus respectivos vasos. Y tenemos todas las cosas de champucitos que dice Hotel Humboldt, gel de baño, tenemos shampoo, tenemos crema corporal, acondicionador y el lavamanos, una secadora de pelo y nuestras lamparitas con su portatoallas. Y acá es donde está lo bonito y la magia. Miren, les voy a enseñar la regadera. Primero, vean, tenemos nuestras batas para irnos como muy elegantes a la alberca. No sé si me iría de bata. Bueno, sí, me pongo mi traje de baño, me pongo mi bata y nos vamos a la alberca. Y tenemos por este lado la regadera, que está, órale, o sea, está chida porque tenemos como diferentes chorros, que estos son como para masajearnos la espalda. Creo que este prende estos. Este prende este, que es como le llaman la regadera de teléfono. Y este es como para echarte así en todo el cuerpo. Y tenemos esta que es como la regadera tipo lluvia. Y aquí es donde controlamos la temperatura y el chorro del agua. Bueno, esta la vamos a disfrutar mucho ya en la noche que nos bañemos. Quiero llevarlos a recorrer el resto del hotel. Y ya se nos hizo un poquito tarde. Por la luz ya no vamos a poder tener una muy buena visibilidad, pero hay que apurarnos para ir a tomar unas fotos. Aquí está la llave de Hotel Humboldt y vamos a recorrer el hotel. Ya conocimos nuestra habitación. Ahora estamos en el piso 14. Vamos al piso 1 o al lobby para conocer pues las instalaciones del resto del hotel. Miren, estamos tan alto, en serio, es que se ven bien bonito las nubes. Estamos entre las nubes y miren cómo van pasando, así súper bonito. A ver,
Si han seguido la historia que les he contado hasta ahora, seguro ya estarán algo confundidos. Y es que les platiqué que después de inaugurado, el Hotel Humboldt funcionó durante solo 4 años para luego ser cerrado y abandonado durante más de 50 años. Así que seguro se preguntarán, ¿qué pasó entre 1961, que el hotel fue abandonado, hasta el día de hoy que llegamos a hospedarnos a un hotel que parece funcionar perfectamente? Pues bueno, después de haber fracasado y cerrado en 1961, el Hotel Humboldt quedó abandonado en la cima del Ávila durante los próximos 5 años, hasta que en 1966 fue entregado en concesión a la cadena hotelera Sheraton, quien intentó reactivarlo entre 1966 y 1970, pero debido a las continuas reformas en el diseño y por pérdidas de dinero en la administración, el hotel nuevamente fracasó y lo cerraron. Pero ese mismo año, en 1970, fue entregado al INSE, o Instituto Nacional de Capacitación y Educación, que convirtió al edificio en un hotel escuela para estudiantes de turismo durante los años 70. Pero un incidente en el sistema teleférico de Caracas provocó nuevamente el cierre y abandono del hotel en 1977. A partir de ahí, y durante los próximos 30 años, el hotel cambió varias veces de administración entre grupos privados y gubernamentales, pero generalmente estuvo en el abandono debido a que este hotel era considerado un ícono de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y uno de los logros más impresionantes durante su mandato. Y al ser Marcos Pérez Jiménez un líder a quien los nuevos políticos querían tachar de los libros de historia para continuar con la narrativa de que sus gobiernos eran mejores que los del dictador, fue una razón más para que el hotel permaneciera en completo abandono y repudio durante varias décadas. Eso fue hasta el año 2000, cuando el teleférico de Caracas, las áreas aledañas y el Hotel Humboldt pasaron a manos del Estado venezolano, gobernado por el entonces nuevo presidente Hugo Chávez Frías, quien en el año 2008 anunció la rehabilitación del hotel y en el año 2012 aprobó la recuperación y remodelación del complejo. Pero lo más interesante es que esta rehabilitación estuvo dirigida por Gregory Bertullo, quien fuera el último asistente del arquitecto Sanabria, y con el fin de preservar su valor histórico y arquitectónico, Bertullo se encargó de recuperar el diseño original de Sanabria. Pero pasaron muchos años y el proyecto se detuvo. Venezuela comenzó a adentrarse en una terrible crisis económica y social de la cual ya hemos platicado en otros episodios de esta serie. Y mientras esto sucedía, el hotel parecía estar destinado a caer nuevamente al abandono. Hasta que el 4 de mayo de 2018, después de postergar durante años la fecha de culminación de este proyecto, el ahora presidente Nicolás Maduro encabezó la reinauguración y otorgó la concesión a la cadena Marriott para administrar el hotel. Le decía que cuando cumplo una tarea, una misión que me dio el comandante Chávez, me siento feliz, me siento como liberado. Él me dijo, en el año 2012 me dijo, Nicolás, encárgate de recuperar en el Guareira Repano todo el sistema del Humboldt, el Hotel Humboldt y todo lo que implica ese sistema. Y entre otras curiosidades que sucedieron durante ese evento, Maduro decidió que los servicios se cobrarían en petros, obligando a los turistas a comprar esa criptomoneda venezolana inventada por el gobierno de Maduro para poder alojarse allí. Pero este hotel va a ser un hotel modelo, piloto, para que se cobre todos los servicios en petro. Vamos a cobrar en petro los servicios de este hotel para que produzca riqueza en divisas convertibles para nuestro país. Aunque toda esta celebración pareció haber sido nuevamente en vano, ya que después de la reinauguración, el hotel no abrió y quedó en el abandono nuevamente. Después fue entregado a la cadena hotelera Marriott y una vez más abandonado, para nuevamente entregar la concesión a otra empresa llamada Hotel Humboldt 1956, la cual finalmente y después de casi 60 años logró reabrir las puertas del Hotel Humboldt en diciembre del año 2020, tan solo 2 meses antes de mi viaje a Venezuela, y con lo cual estuvo listo justo a tiempo para que nosotros pudiéramos llegar a hospedarnos y ser de las primeras personas en conocerlo. Ok, vamos a ver, tenemos 2 sets de botones. Supongo que este es para silla de ruedas, lo cual se me hace muy chido. Tienes como una serie de botones aquí a esa altura y ahorita estamos en el piso 14. Vamos a... ¿qué será? ¿Mezanín? Vamos al mezanín.
Ok, qué bonito, qué emoción. Estoy emocionado de conocer el resto del hotel. Vamos a ver qué tal está la alberca. Ahorita no vengo preparado, no traigo mi traje de baño. Que aquí no le dicen traje de baño. Traje de baño en Venezuela le llaman al de las mujeres, al bikini. Aquí le llaman shorts de playa. Entonces, ahorita voy a ir. Si veo que la alberca tiene el agua no está muy fría, órale, estamos en aquí no es donde queríamos ir. Este es el casino. Voy a quitar la cámara de aquí porque es que es lo que les digo, no estoy seguro hasta qué tanto podamos grabar. Hay que tener cuidado. ¿La alberca está en este piso? La alberca. La piscina, perdón. Ah, de aquel lado. Para acá. Está abajo. Ok, este es como un desayunador. Y por aquí llegamos, que digo, no sé si igual para venir a la piscina, tal vez ahí hay como vestidores. Sí, aquí hay vestidores, porque igual como que atravesar el desayunador en bañador, en traje de baño, pues no creo que sea muy cómodo para la gente que está comiendo. Ah, aquí está el gimnasio también. ¡Wow! Esto es como una estructura, así como un hangar. ¡Qué rico! Se ve bien rico. Mientras caía la noche, yo comenzaba con mi recorrido por el hotel, empezando por el área del gimnasio y la piscina, que como dato curioso, esta piscina de 150 metros cuadrados y 2.8 metros de profundidad es la piscina original del hotel, que además fue la primer piscina temperada construida en todo el país. Pero ya regresaremos a esta parte del hotel en otra ocasión y con la luz del día, porque por ahora quería aprovechar las vistas desde la terraza para disfrutar y compartir con ustedes el atardecer. Amigos, estamos en el elevador en este momento subiendo al piso 15, que aquí en el elevador lo van a encontrar como Penthouse, PH. Y bueno, me recomendaron ahorita, alguien del hotel me recomendó subir a este piso porque dicen que ¡wow! Tenemos, fíjense, no sé si ojalá se haya apreciado en la toma, pero en cuanto salimos del elevador se ven las nubes. Estamos, ¡wow! ¡Qué increíble! Tenemos justo las nubes a nuestra altura. Entonces se ve súper impresionante. ¡Wow! ¡Qué hermosa vista! Ok, ahí tenemos Caracas en el atardecer, en el anochecer. Probablemente las imágenes que pude capturar con mis cámaras les puedan dar una ligera idea de lo maravilloso que lucía aquel momento en el atardecer. Pero créanme cuando les digo que al estar ahí en persona y ver esos paisajes tan impresionantes con tus propios ojos, no se compara con nada de lo que pueda mostrarles a través de un video. Y bueno, ahorita esta es la terraza del lado norte. Me dijeron que la terraza del lado sur también me la recomiendan mucho. Y bueno, aquí este es el piso 15, el penthouse. Y aquí teníamos como un bar. Esto pues seguramente ahorita está cerrado porque no hay muchos huéspedes. Casi que nada más soy yo. O sea, este hotel entre semana, que es, ahorita estamos en miércoles, entonces me decían que entre semana casi no hay huéspedes. Y creo que nada más estoy yo y otro huésped ahorita. Entonces por eso está tan solo. Pero los fines de semana me decían que sí viene más gente y sí está como muy lleno los fines de semana. Esta es la terraza del lado sur. La terraza sur nos da una vista a todo Caracas. ¡Ah! Amigos, estoy tratando de hacer una toma para que ustedes puedan ver Caracas de noche desde el Humboldt en la cima del Ávila, pero es medio complicado. Número uno, hace mucho frío. Están pasando las nubes aquí justo a nuestra altura y se me congelan los dedos. Número dos, el viento está muy fuerte también. Viene de sur a norte, entonces pues de pronto si te acercas a la terraza como que me mueve la cámara. Entonces no juzguen mucho mis malas tomas. Ahí tenemos la parte este de Caracas. Por ahí está Plaza Venezuela, más o menos. Gran Sabana, Chacao está por este lado. Y de este lado tenemos las Torres Gemelas. Están por aquí también. Ahí están las Torres Gemelas. De este lado tenemos el centro histórico de Caracas. Por ahí estaba nuestro hotel de las noches anteriores. ¡Ah! Se me congeló la mano. Vamos a meternos ya. Les voy a dar un recorrido ahora por el interior del hotel. Al visitar este bar en el piso 15, me di cuenta de que aún hay partes del hotel que no han sido habilitadas por completo, tal vez por temas de la pandemia o simplemente por lo reciente de la apertura del hotel, pero aún así estaba disfrutando de mi estancia y tenía muchas ganas de seguir explorando el resto del hotel. Vamos al lobby y a ver qué encontramos por ahí.
Ok, de este lado tenemos como una salita. ¡Wow! Este lugar está súper bonito como para pasar aquí el rato viendo la ciudad. Nos refleja un poquito aquí las ventanas por la iluminación de adentro, pero bueno, se alcanza a ver, si le hacemos así, se alcanza a ver ahí la ciudad Caracas de este lado. Ahora aquí está pues unas salitas muy a gusto, musiquita a gusto como para disfrutar aquí con una bebida. Abajo está el restaurante. Vamos hacia allá a ver. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias, bien, gracias. Mexicano, ¿no visitas de México? ¿Se me nota? Pues sí, ¿verdad? Luego, el acento y la bandera. Como yo Sí. Hay unas cosas muy interesantes en el hotel, como por ejemplo el piano que está en el Star Íntimo o el Bar Gaviota. ¿Qué es para allá? Es de esa época. Ok. Es de 1956, fue restaurado en su totalidad. Todo esto que vemos como del diseño arquitectónico es de la época original, ¿o le cambiaron algunas cosas? No, te explico. Todo es original como tal. Por ejemplo, todo lo que es los pisos, el aluminio, los vidrios, son completamente original. Fíjate que puedes ver los flejes de bronce, porque en aquella época se usaba predominaba. Pero no predominaba el mármol, el granito, la madera, el cobre y el bronce como tal. Estas barandas que tú ves aquí son barandas originales. Y las lámparas son réplica de las lámparas originales, igual que estas lámparas que están aquí. Y bueno, ves la majestuosidad de eso, donde al sur tienes el Valle de Caracas y al norte tienes el Mar Caribe como tal. Wow, y aquí tenemos increíble con las nubes. La gran ciudad de Caracas. Wow. Wow, qué bonito, gracias. No, siempre súper bien. Muchas gracias. Pues vamos a explorar de este lado. Tenemos la chimenea, que es esta de cobre. Súper bonita. Aquí yo creo que está a gusto para venirte con tu familia, con tus amigos o la novia. Y bueno, ahorita está apagada, pero es un espacio muy agradable. Y tenemos, como decían, las bóvedas. Esto sí se ve bastante bonito, como muy elegante. Se ve muy elegante y sobre todo muy espacioso. Y en serio, o sea, la vibra retro que se tiene aquí está como que sí te transportas mucho a la época de los 50s. Los muebles igual también, como nos decían, son réplica, pero pues es el mismo estilo. Como habrán podido notar, después de haber platicado con uno de los empleados del hotel, que al parecer era alguien de administración o un guardia de seguridad, yo me sentí mucho más relajado al descubrir que no solo no tenían problema con que yo estuviera grabando, sino que además parecían estar muy felices y orgullosos de mostrarme el hotel a mí y a cualquiera que estuviera del otro lado del lente de mi cámara, o sea, a todos ustedes. Así que a partir de este punto, yo comencé a grabar con mucha más tranquilidad. Ahí hay como un recorrido de personas, como que viene un grupo de personas que les están dando como un recorrido. No sé si hay recorridos como tal, ahorita lo investigo y ya se los platico. Una duda, veo que hay como un grupo de visitantes. ¿Hacen recorridos guiados también? Sí. Aunque no estén hospedados, puede venir algún turista y hacen el recorrido. ¿Tienen algún costo? Creo que tiene un costo por la página de Instagram. Ah, perfecto. Ellos hacen el enlace con el número que tiene ahí y hacen la reserva. La reservación. Les voy a pasar la información y les dejo aquí abajo para cuando ustedes vengan, visiten Caracas, pues bueno, ahí tienen la opción de hospedarse o también pueden optar por la opción de un recorrido guiado, que ahí está el grupo. Qué bonito este piano. Este piano es de la época, ¿verdad? Tiene firmas en la parte de adentro. Wow. De personas que fueron en su momento reconocidas en ese tiempo. Wow. Órale. Además de tener esta hermosa reliquia de piano que nos hace viajar con la imaginación hasta los años 50, cada elemento de la arquitectura y la decoración que vemos a nuestro alrededor nos da esa sensación de nostalgia que hacían que mi recorrido por el hotel fuera toda una experiencia bastante peculiar. Amigos, les quiero enseñar, esta parte es la parte del lobby. Ahí están mis cámaras, por ahí las dejé tiradas. Cuando yo llegué tenía como un poquito, estaba inseguro si me podrían dejar grabar o si iba a estar prohibido, pero bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Entonces no les mostré mucho por aquí el lobby, pero bueno, aquí está, tenemos los relojes con la hora de Los Ángeles, Caracas, Londres, Tokio. Esa hora de Los Ángeles, ahí es la misma hora que Tijuana, entonces ahí está mi familia. Y tenemos aquí la salita como del lobby. Ahora de este lado, si pasamos, vamos a encontrar otras salitas, otras zonas de estar. Y por este lado tenemos, este elevador no sé a dónde te lleve, tal vez
como al jardín. Ahí afuera creo que hay como un jardín. Y de este lado tenemos el restaurante. Ahora, miren, allá abajo hay como un barecito. Ahí está como tipo más romántico el asunto. Son 2 restaurantes, creo. Pero ahí está esa opción. Si quieren cenar, ahí está ese restaurante. Voy a agarrar mis cámaras y me voy a pasar a otra zona del hotel, porque esta ya se las enseñé. Y tengo que seguir explorando el Hotel Humboldt. Vamos a averiguar a dónde nos lleva este ascensor. Este ascensor no es el de la torre de las habitaciones. Este nada más tiene PB y L. Creo que estamos en el L, que es lobby. Vamos a ver, planta baja. Estamos bajando a toda velocidad. Ahí vamos. Esta es PB. Vamos a ver qué hay. El PB es como donde está el barecito. Órale, qué bonito está esto. En serio que yo me siento de verdad en la época de los 50. Te transportas muy cañón. Todo, desde los muebles, el piso, el estilo del techo. Hay arte por todos lados. Estas piezas de arte, cuadros y diferentes piezas de arte están a la venta. Entonces, si ustedes como huésped, por ejemplo, les gustó aquí puedes contactar para si lo quieres comprar, pides más información. Aquí tenemos una tienda que ahorita ya es tarde, ya está todo cerrado, pero es una tienda donde puedes comprar. Miren, tequila Don Julio, este es de México. Tenemos bucanas, vodka. Entonces, bueno, si te quieres poner a disfrutar de tu estancia con algo de alcohol, aquí puedes comprarlo. Aquí tenemos los souvenirs. ¡Wow! ¡Qué bonitas gorras! Tienen gorras, tazas, vasos, imanes. Voy a pasar mañana aquí, ya que esté abierto, a ver si me compro un souvenir. Estando en la planta baja, llegué hasta uno de los restaurantes y noté que en la entrada tenían un colorido mural que llamó mucho mi atención. Se trata de una obra de arte elaborada por el catalán Abel Valbiliana y que, inspirado en el estilo de Antonio Gaudí, plasmó una representación de la variedad de flora que podemos encontrar en ambos lados de la montaña El Ávila, poniendo la flora de la costa en la cara del mural que apunta hacia la costa y la vegetación que abunda del lado de Caracas plasmada en la cara del mural que apunta hacia Caracas. Después entré al restaurante para hacer algunas tomas y aquí encontré un ambiente cálido y elegante, ideal para una cena romántica y especial. Pero si buscas una opción menos formal, pero igualmente deliciosa, te recomiendo visitar el restaurante principal del hotel, que se encuentra dentro de la bóveda contigua y con una oferta gastronómica que ha sido diseñada para recrear el espíritu culinario de la época de la fundación del Hotel Humboldt. Edgar, los tequeños, veo que son muy amados por todos los venezolanos, como una especie de deditos de quesos, y aquí tienen diferentes variedades. Sí, variedades. No soy muy fan del queso, ahí discúlpenme venezolanos, sé que los voy a ofender mucho y los voy a defraudar, pero bueno, tienen esa opción cuando vengan aquí. Los tequeños son como entradas para... Entradas. Ok, yo creo que me voy a ir directo con un mero salsa verde, ajo, mantequilla, perejil. Bueno, vamos a esperar ahora nuestro mero. Qué rico, miren, aquí ahorita que es de noche pues no tenemos la vista, se ve negra la ventana, pero esto de día estamos en la orilla de la cima aquí de la montaña del Ávila, entonces de aquí podemos observar Caracas en todo su esplendor. Muy agradable, buen ambiente para cenar. Listo amigos, ya llegó nuestra cena. ¿Les da? Ahí está. Ay, manché un poquito aquí con mi salsa del mero, de mi pescado, pero les quiero enseñar. Se ve, todo huele delicioso, miren nada más. Tenemos aquí, este es nuestro mero con una salsita verde, tiene algunos pimientos por aquí, unos vegetales, hay unos champiñones, nuestro plato que dice Humboldt, y pedí unas papas a la francesa para acompañar. De tomar nos pedimos un agua mineral y con este que es como un poquito de juguito de limón para darle un toque de sabor. Sigo siendo el único comensal, seguimos estando solos aquí en el restaurante, lo cual es bonito porque siento que tengo todo el restaurante para mí, y del servicio ni se diga. Todos súper atentos, todos como muy serviciales. Algo que siento y que me estoy dando cuenta es que, bueno, este hotel acaba de abrir, es muy reciente de cuando lo reabrieron, se restauró, muchas de las cosas se pusieron a como era lo original, y de lo que no tenían lo original consiguieron hacer réplicas de cómo era antes, tanto los candelabros como los muebles, etcétera. Entonces, bueno, como les digo, es un hotel que acaba de abrir recientemente y por lo tanto, pues también la gente que trabaja en este hotel están comenzando pues con el servicio del hotel al público. Eso se nota bastante, se nota mucho que la gente que trabaja aquí lo está haciendo con mucho gusto y con mucho como emoción de ser parte de este hotel, porque pues bueno, como les decía, tiene mucha historia y sobre todo la gente que viene como que tiene esa nostalgia de remontarse al pasado y pues qué bonito. Veo que los empleados de aquí del Humboldt lo hacen con mucho orgullo y lo hacen con mucha pasión, así que puntos por ello. Vamos.
qué ricas están las papas. No me quiero ni imaginar cómo va a estar nuestro pescado. Qué rico. Después de deleitarme con una cena deliciosa y un servicio extraordinario, decidí salir a uno de los jardines del hotel para aprovechar la vista nocturna del edificio iluminado y la ciudad de Caracas desde las alturas. Y aunque el viento y el frío se ponían cada vez más intensos, la impresión de ver a una cama de nubes iluminada con las luces de la ciudad por debajo de nuestros pies hacía que valiera la pena cada minuto resistiendo el frío. Y así, con esta vista, llegaba al final de un largo y cansado día, pero muy contento e impaciente por seguir gozando del hotel al día siguiente. Buenos días, son las 8 de la mañana. ¡Wow! Buenos días, amigos. Ahora sí, vamos a levantar. ¡Ay, cállate! Vamos a recorrer, vamos a seguir conociendo y recorriendo el Hotel Humboldt. ¡Wow! ¡Wow! No se ve nada. Estamos en medio de una nube. En este momento está pasando la nube. Vean qué bonito se alcanza a ver. Hoy nos tocó un día, pues, nublado a nuestra altitud. Se ve un poco azul el cielo, se ve azul el cielo en la partecita de arriba. Hoy es nuestro último día aquí en el hotel, pero bueno, vamos a tratar de sacar el mejor provecho posible. Comenzaba mi segundo y último día hospedado en el icónico Hotel Humboldt de Caracas, Venezuela. La vista desde mi ventana, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, lucía espectacular. Y entre las nubes que viajaban aceleradas desde Caracas hacia La Guaira, se alcanzaba a ver el poblado de Galipán sobre las faldas al lado norte de la montaña. Y aunque en un principio me había quedado hipnotizado durante unos minutos admirando la formación y el movimiento de las nubes, tenía que vestirme y apurarme a bajar a desayunar para poder aprovechar el resto de la mañana en el hotel. Amigos, buenos días. Estamos ya iniciando nuestro día con toda la actitud. Vamos a el gimnasio, está al lado de donde está la alberca. Buenos días. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, no mucho, porque la verdad es que hay muchas cosas que hacer el día de hoy. No podemos quedarnos aquí tanto tiempo entretenidos. ¿Y por dónde puedo bajar a la alberca? Quiero tocar el agua. Vamos a ver qué tan rica está. A lo mejor nos metemos. Buenos días. A ver, vamos a tocar aquí el agua. Déjenme quito el celular porque si no se me va a caer. ¡Ay, está rica! Está tibia. Y bueno, tenemos allá los vestidores. Ahorita el día no está precisamente nublado, o sea, sí se ve el solecito, pero de pronto las nubes nos están atravesando y pasan justo a la altura del hotel. Entonces, a veces se ve como todo blanco y de repente, ¡pum!, todo azul y todo iluminado. Pero miren, es lo que les digo, las nubes, así súper bonito y pasan rapidísimo. O sea, pensaba incluso, tenía la idea de volar el dron para hacer unas tomas del hotel así con el dron, pero es imposible y la verdad es que es muy arriesgado, porque con este viento el dron se nos va a ir hacia el mar y bueno, ya va a ser muy difícil controlarlo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues vamos a hacer ejercicio un ratito y después nos vamos a desayunar. Como verás, al visitar la piscina a hora de día, podemos apreciar otros aspectos como la increíble vista que se tiene desde este punto hacia la costa. Y es que la piscina se encuentra ubicada dentro de una bóveda de vidrio climatizada con vistas a la montaña y el mar Caribe, además de contar con un espacio de hidromasajes para que puedas relajarte mientras te refrescas. Después de visitar la piscina, decidí llevarlos hasta otros lugares del hotel a los que ya los había llevado durante la noche, pero ahora los disfrutaríamos durante el día. Amigos, vean esto. Ya estuvimos aquí ayer en la noche y bueno, les mostré como esta parte que es como el lobby, bueno, la estancia principal aquí donde uno puede venir a relajarse, sentar y platicar. Pero bueno, se los mostré de noche y tiene totalmente otra personalidad de día. De noche alcanzas a ver las luces de la ciudad, de día pues obviamente se vería la ciudad, pero está nublado. Sin embargo, esto está espectacular, vean esto. ¡Wow! O sea, las nubes, la ciudad de Caracas ha de estar, yo creo, como a unos 1000 pies sobre el nivel del mar. Aquí estamos como a 6000. Entonces, pues esas nubes desde la ciudad se ve como pues, si estuviera el cielo nublado. Tenemos un tipo de nubes que se llama stratocumulus, que quiere decir que al final de cuentas pues son como boluditas, estas nubes que se hacen así como algodón, y esas son las cumulus. Y este tipo de nubes se hace así porque las corrientes de viento verticales hacen que la nube se empiece a hacer como hacia arriba, vertical y boludita. Aquí esa nube de bolitas está combinada con un tipo de nubes que se llama stratus. Las nubes stratus, la característica que tienen
es que parece como una sábana. Pero en este caso, como es stratocumulus, o sea, una mezcla de las dos, tenemos este efecto así como si fuera no una sábana, sino una colcha, una cobija. Y wow, se ve espectacular el paisaje, miren nada más. Por allá se alcanza a apreciar un poquito de la ciudad de Caracas. Ahí sí se ve un poquito, pero aquí, o sea, en serio, está muy bonito que el hotel te sientes como que es un hotel en las nubes, un hotel en el cielo. Wow. A pesar de que la vista desde aquí, con un paisaje lleno de nubes, ya era espectacular, yo tenía muchas ganas de poder disfrutar de una bonita vista de la ciudad de Caracas ya sin las nubes. Así que para hacer un poco de tiempo en lo que el cielo se despejaba, me fui a conocer otros lugares del hotel que no había grabado durante la noche para compartirlos con ustedes. Amigos, ahora los traje a otro punto bastante interesante sobre la historia de este hotel y es justo el lugar en donde llegaba el teleférico. Ahorita, actualmente, yo llegué a una estación que está a aproximadamente unos 200 metros y te traen en un carrito y aquí te bajas y ya subes por ese elevador y haces check-in ahí en el lobby. Pero anteriormente, las canastitas llegaban hasta esta parte, esto que tenemos aquí, y que bueno, si lo ven desde afuera dice ahí Humboldt arriba, entraba por aquí las canastitas del teleférico, aquí daban la vuelta y los pasajeros o los huéspedes subían y bajaban de las canastitas directamente en la puerta de su hotel. Eso está súper chido porque imagínate en esa época, en los años 50, pues prácticamente tú abordabas las canastitas del teleférico, que además pues muy modernas, así como muy bonitas, y las abordabas allá abajo en Caracas y llegabas directamente hasta aquí al hotel. Ahora tenemos otro andador por aquí, este es el andador donde están como unos puestecitos y tenemos las vistas muy bonitas que ahorita no se aprecian porque está nublado, pero de aquel lado de la costa y de aquí Caracas. Amigos, ahora me encuentro en lo que es la discoteca del hotel. Esto está a un nivel abajo del lobby y bueno, les voy a enseñar para que se den una idea. Esto conserva el diseño de aquella época de los 50. Actualmente, pues digo, ahorita son las 12 de la tarde, entonces esto no está activo, pero esta pista de baile que ven aquí circular, lo interesante es que en aquella época, en su tiempo, en los 50, esta era una pista giratoria. La gente estaba aquí bailando, pues estaban pasándola chido y esto estaba girando y bueno, toda la gente aquí disfrutando de la discoteca del hotel. Y también lo utilizaban como para eventos, por ejemplo, pasarelas o alguna conferencia, y la pista tenía la capacidad de elevarse. Entonces, pues bueno, era como una especie de tarima y de escenario. Y aquí ahorita, pues bueno, como les digo, no son horas de andar de fiesta, pero se ve que bueno, es como esa época, las fiestas de los 50, muy avanzado para su época y sobre todo, pues muy chido el ambiente aquí, como que se siente la onda de los 50. Y después de haber recorrido prácticamente todo el hotel, quise aprovechar que el cielo ya se había despejado para subir nuevamente hasta el piso número 15 y así mostrarles lo hermosa y maravillosa que se veía la imponente ciudad de Caracas desde lo más alto del Hotel Humboldt en la cima del Ávila. Amigos, ahora estamos del lado sur de la torre del edificio de Humboldt Hotel y bueno, la vista durante el día es increíble. Ayer llegué aquí pues ya más o menos en el atardecer, entonces ya para cuando subí aquí ya estaba anocheciendo, ya no alcancé a ver la ciudad de día y en la mañana estaba nublado, pero bueno, ya se despejó. En la mañana se veía impresionante, muy bonito porque estaba todo tapado con una cobija de almohadas, una cobija de nubes, pero ahorita ya las nubes ya subieron y se puede ver pues prácticamente toda la ciudad. Por allá está el oeste, ahí está el centro, ahí podemos ver las torres gemelas que están de aquel lado. Yo me estaba quedando originalmente por allá, de hecho de aquí se ve el mausoleo de Simón Bolívar, el panteón donde está pues el viejo panteón y el nuevo panteón que hicieron para el mausoleo de Simón Bolívar. Y bueno, un estadio, ahí están los estadios de béisbol y tenemos ahí el country club, ahí está el campo de golf. Ya todo esto es la parte como un poquito más de ricos y tenemos ahí también Chacao, Chacaíto, Altamira y bueno, ya para allá rodeando un poquito aquí el Ávila podemos encontrar Petare y allá al fondo Lagunita, creo que Lagunita le llaman. Hay un aeropuerto ahí, es el aeropuerto militar, por allá está el aeropuerto de Caracas, el que se utiliza como para pasajeros de aquí de Caracas. No está en Caracas, está de este lado, pero bueno, la ventaja que tenemos aquí con este edificio en el Hotel Humboldt es que tenemos la vista 360 grados, entonces de pronto te vienes para este lado sur del Ávila y ves todo Caracas, se ve increíble, la verdad se ve impresionante. Y del otro lado, del lado norte, podemos ver el mar Caribe, lo cual está espectacular. Es yo creo que uno de los pocos, si no es de los únicos hoteles en los que estás en la cima de una montaña y puedes ver de un lado la capital de un país y del otro lado pues todo el mar y la otra parte de este bonito paisaje. ¡Wow! Y así
Después de toda una odisea para experimentar una noche en uno de los hoteles más interesantes e icónicos que me ha tocado visitar, llegábamos al final de mi estadía en el maravilloso Hotel Humboldt de Caracas, Venezuela, un ícono de la arquitectura y el diseño venezolano que guarda entre sus muros, estructuras y cristales una larga historia de retos y desafíos por conseguir aquel sueño que parecía imposible y que después tuvo que morir ante las dificultades de hacer que fuera un proyecto rentable. A lo largo de más de medio siglo, el Hotel Humboldt ha sido testigo de dictaduras, golpes de estados, democracias temporales y un montón de diferencias políticas que, sobre todo en la actualidad, hacen que parezca absurdo y ridículo que exista un hotel de lujo en la cima de una montaña justo en el corazón de un país que enfrenta a una de las crisis socioeconómicas más graves del planeta. Una hiperinflación que ha provocado que el salario mínimo con el que tienen que vivir millones de venezolanos sea de menos de $2 al mes. Y por lo tanto, el hablar de un hotel súper exclusivo en el que una noche puede costar $300 o lo equivalente a 150 meses de trabajo para una persona con el sueldo mínimo ha provocado en muchos venezolanos una extraña sensación de sentimientos encontrados, ya que por un lado, el Hotel Humboldt representa la grandeza y el talento de los venezolanos que lograron la hazaña de construir esta joya de la arquitectura que parecía imposible. Pero al mismo tiempo, para algunos otros, es el símbolo de la gran desigualdad que cada vez se hace más notable y lamentable entre las clases sociales de Venezuela. Amigos, hemos llegado al final de nuestra estadía aquí en el Humboldt Hotel Caracas. Ya vamos a tomar el teleférico para bajar y bueno, es un hotel bastante interesante. He viajado a diferentes lugares del mundo, me he quedado en casi toda clase de hoteles, pero este definitivamente ocupa un lugar especial, ya que no nada más viajas a Caracas, no nada más estás hospedado en la cima del Ávila con vistas espectaculares de Caracas de un lado y de la costa del otro lado, sino que también sientes que viajas al pasado. Este hotel conserva muchos detalles, mucho de la decoración, de la arquitectura de los años 50, que es cuando abrió, y pues bueno, ya pudieron ver que en realidad te transporta a sentir la vibra de cómo sería este lugar cuando inauguró en los años 50. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden, suscríbanse a este canal para que no se pierdan ni uno de los episodios, ninguno de los videos de la serie Venezuela, un documental de Alex Tienda que estoy subiendo para ustedes en mi canal, así que suscríbanse al canal y déjenme aquí abajito en los comentarios, díganme si les gustó el hotel, si les gustó todas las vistas que les estuve mostrando desde acá. Yo por lo pronto me despido, le mando un besote a todas, un abrazo a todos y antes de despedirme, síganme en Instagram, aquí aparece mi @, soy Alex Tienda y les dejo el link directo para que se suscriban o más bien me sigan en Instagram porque voy a subir muchas fotos muy bonitas de mi estancia aquí, tanto del hotel como de las vistas de Caracas. Espero que les haya gustado mucho el video, cuídense y nos vemos en el próximo video. Amigos, ya estamos entrando a Petare. ¿Cómo es la vida aquí en Petare en cuanto a seguridad? Tengo uno de 17. Ay, ya me Se pagaste. fue la luz